Hola a todos, hola a todas. Bueno, hoy día, un poco más adelante voy a hacer la presentación. Hoy día les vengo la presentación personal. Digo. Hoy día les vengo a presentar acerca de un tema del cual hemos estado trabajando yo, algunos académicos del TCC de la Universidad de Chile, un par de años, que es lo que nosotros le llamamos UEFE. ¿No? Nunca hemos visto cómo decir esa sigla en inglés, pero el título general es The Word Embedding Fairness Evaluation Framework. ¿Ya? Y hace más o menos lo que dice el título. Vamos a estar explicando cómo medir y otras cosas más que hemos ido agregando en el camino, sesgos en modelos de Word Embeddings. ¿Ya? Entonces, antes que nada, lo que les decía, este es un trabajo ya que llevamos hace varios años ya, de hecho, obviamente el trabajo no es solamente mío. Yo vengo en representación del equipo que estaba detrás de UEF. Yo simplemente, eh, eh, de alguna manera, empecé con este trabajo en mi memoria de título hace un par de años. También el equipo está compuesto por Felipe Bravo, que no sé si estará por ahí hoy día, y también Jorge Pérez, que ya lamentablemente no está, está más, o sea, relativamente más enfocado en su startup. Y también de María José Zambrano, que hace poco terminó su memoria con respecto también a un trabajo del mismo framework, y que producto de eso publicamos una nueva versión. Y toda esta presentación en verdad es de alguna manera para promocionar esta nueva versión que sacamos hace poco y de alguna manera tratar de darle la mayor difusión posible, y ojalá que si alguien está motivado en usarla, que la puedan usar. ¿Ya? Entonces, yo creo que todos estamos relativamente conscientes de que existe un gran problema de fairness en inteligencia artificial, de sesgos en general, y es por el hecho de que, bueno, un supuesto fuerte, de que estos algoritmos tienden a aprender nuestros sesgos y de alguna manera replican estos mismos sesgos que nosotros tenemos al hacer decisiones o al generar decisiones que son de alguna manera injustas Mm, sobre algún grupo social determinado. ¿Ya? Es un problema grande y obviamente hay un área de estudio muy grande también que está detrás de esto. Y existen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿son los datos verdaderamente los que inducen estos sesgos? ¿Son los algoritmos? En fin, es lo que les digo, un campo muy abierto, que también está bajo mucho trabajo. En particular, como les decía al comienzo, lo que me interesa a mí presentarles ahora es el trabajo que nosotros hemos hecho con respecto a fairness y a análisis de sesgo en uno de los, bueno, aquí dice como muy pomposamente building blocks, pero ya no es tanto ya, porque ya están un poco antiguos estos modelos, pero son estos modelos de Warren Bates. Entonces, Warren Bates, modelos de lenguaje relativamente antiguos, ya estamos hablando antiguos del 2013, una cosa así. Y obviamente ahora ya los transformers, lo que le llegan y todo, pero aún así, esto siento unas buenas bases para después poder seguir investigando en este mismo tema. Ya, entonces, ¿qué les voy a hablar en la presentación? Primero que nada, una pequeña introducción de los Warren Bays, en el caso de que ustedes no los conozcan, para darle un breve repaso de esto. Después viene cuáles son los objetivos de esta charla. Vamos a hacer también una explicación, o sea, voy a hacer una explicación grande con respecto al framework. Después voy a darles un tutorial. Esto es súper simpático porque, bueno, yo no he asistido a tantas charlas, pero no he visto que hayan como tutoriales de código, y eso es justamente lo que vamos a estar haciendo ahora. ¿Ya? Como este trabajo está contenido en una librería open source, la idea es que no solamente mostremos los resultados que hemos sacado, sino que también mostremos cómo podemos hacer nuevas cosas a partir de la librería. Ya, y por último, después de todo esto, tratar de cerrar con una conclusión. Ya, advertencia, yo lamentablemente no tuve mucho tiempo para practicar la presentación, así que no sé más o menos cuánto me voy a demorar. Ojalá que alcancemos a ver todo el tutorial, pero si no, no hay problema, también puedo compartir el archivo en donde está programado. ¿Ya? Entonces, primero que nada, un pequeño repaso de representaciones de palabras. ¿Qué son los Word Embeddings? Es un conjunto de modelos que está destinado a capturar el significado de las palabras a través de vectores continuos de baja dimensionalidad. ¿Ya? Entonces,
Recordemos que hacia las representaciones más básicas de texto simplemente ser un words gigantesco en donde tengo vectores del tamaño del vocabulario y la palabra, por ejemplo, eh, no sé, digamos, dos palabras que son sinónimos, ¿no? Quizás como sueño y dormir, ya no son sinónimos, pero se parecen, o sea, nosotros estamos hablando más o menos de los mismos conceptos. En estas representaciones de OneHot, estas dos palabras son totalmente distintas, ya que lo único que tenemos es una columna en donde hay un 1, un 0, o la cantidad de palabras, la cantidad de veces que aparece esa palabra en el texto. Y entonces, esas palabras originalmente no tenían ninguna relación, y lo que trata de hacer los Word Embeddings es solucionar esto. ¿Y cómo lo soluciona? A través de estos vectores continuos en donde cada una de las palabras ya no se codifica en un vector de ceros o unos, sino que se codifica en un vector mucho más denso. Entonces, estos modelos se basan en la hipótesis distribucional, que en términos prácticos lo que dice y lo que trata de hacer finalmente es que las palabras que ocurren en el mismo contexto tienden a tener significado similar. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros basamos nuestras representaciones en el contexto de las palabras y a partir de su contexto, entonces nosotros de alguna manera explicamos o le damos sentido a la palabra. Y ahí es el típico caso, por ejemplo, de noche y de luna. Son dos palabras que se supone que se parecen mucho. ¿Por qué? Porque aparecen siempre en contextos relativamente similares. Entonces, o que está oscura la noche, o que está oscura, o que está clara la noche porque hay luna, no es una cosa así. Entonces, mientras más palabras hayan, o sea, mientras más oraciones hayan en un corpus en donde se indiquen estas relaciones, entonces eh, estos modelos van a tratar de captar que estas palabras son relativamente similares entre sí. ¿Ya? También eh, no sé, oscuridad, noche, en fin. Ya, entonces, en términos prácticos, esto implica que las palabras que tienden a aparecer en similares contextos también tienden a tener vectores similares. ¿Ya? Eso es simplemente lo que hay que pensar y lo que vamos a estar como, en base a lo que vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Bueno, lo que les decía, entonces estos embeddings se entrenan usando corporas masivos de datos en general de sentencias, o sea, no tan masivos como los que ahora se usan para entrenar los modelos más nuevos, pero igual de todas maneras eran de tamaño relativamente considerable. La idea es que al final todas las palabras pudieran tener la suficiente cantidad de oraciones para que de alguna manera pudieran inferir su significado. ¿Ya? El significado de las palabras ya no es como el one hot que les comentaba antes, en donde simplemente hay una columna que las contiene, sino que ahora todas las columnas de nuestro embedding contienen la información de la palabra. Y las dimensiones lamentablemente no son interpretables. Y aquí viene uno de los grandes problemas y de las cosas que nosotros queremos analizar es que como no son interpretables las dimensiones, no sabemos dónde se encuentran verdaderamente los sesgos. Y hay que hacer un par de trucos aquí para empezar a tratar de buscar de alguna manera estos sesgos y lo que vamos a ver más adelante, tratar también de poder mitigarlo. ¿Ya? Entonces, Word Embeddings son susceptibles también a heredar sesgos sociales, y es principalmente porque infieren a partir del texto. Nosotros le pasamos grandes cantidades de textos, estos textos tienen sesgos y no hay mucho más que hacer en eso. O sea, es una cosa que se sabe relativamente bien y que lamentablemente hay muchos estudios que muestran que estos sistemas son susceptibles a tener sesgos. ¿Ya? Entonces, existen muchos trabajos, al decir muchos, yo conozco, no sé, digamos 15 trabajos, donde muestran que existen este tipo de problemas que yo les estoy comentando, donde se han detectado distintos tipos de sesgos de género, de etnicidad, de religión, qué sé yo, de otros tipos de cosas. Y el tema es que no está claro cómo se relacionan estos estudios unos con otros. Y entonces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno estudia sobre un modelo, por ejemplo, Word2Vec, y otro estudia sobre otro modelo como Globe, por ejemplo, otro como FAST. Y la idea entonces es que no tenemos estandarizado la medición, o no teníamos en ese momento estandarizada la medición de estos sesgos como en un marco en donde nosotros podríamos comparar directamente cada uno de los modelos de embedding y saber cuáles de los embeddings son es más sesgados o no. ¿Ya? Entonces, aquí dos problemas principales que impiden esta comparación es que, primero que nada, ellos operan sobre distintas entradas. Cada método que nosotros denominamos más adelante Fairness Metrics, opera sobre, por ejemplo, pares de palabras, conjuntos de palabras, múltiples conjuntos de palabras y otras combinaciones
que no son compatibles entre sí. Y el otro tema es que las salidas de estos métodos a veces no son incompatibles, a veces son incompatibles. Por ejemplo, podemos decir que hay algunos que generan alguna probabilidad, otros generan números reales, otros generan números reales no negativos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar estos distintos casos, estos distintos estudios y pum, de alguna manera mezclarlos en la juguera y listo, y tener una tabla comparativa donde efectivamente pueda de alguna manera saber cuál es efectivamente un modelo más sesgado o menos sesgado? ¿Ya? Entonces, el otro tema es que, bueno, no, lo que les decía recién, y no nos vamos a concentrar tanto en esta presentación, pero el problema original que tratamos de resolver era justamente ese, que la idea es que nosotros tratemos de rankear estos modelos, ¿ya? O sea, dado este conjunto de métricas, dado este conjunto de palabras, de criterios de sesgo, entonces nosotros digamos, ya, yo hice este estudio y aquí hay una tablita en donde este es el menos sesgado, después viene este y este y este y este, ¿ya? No nos vamos a concentrar en esto en esta presentación porque ahora el enfoque también es darle un poco más de paso a la segunda parte del proyecto que, que, que se ha estado desarrollando después de que terminé mi trabajo tesis, como hace más o menos 2 años, que es el de mitigar el sesgo, ¿ya? Entonces, para equilibrar un poco la presentación, vamos a omitir esa parte. Ya, y por otro lado, también, como les decía, al igual que las métricas, también hay muchos métodos de mitigación, díganse muchos, 5, 6, una cosa así, pero son hartos y son todos distintos. Tienen diferentes entradas, los procesos internos están pobremente estandarizados y tampoco tenemos una separación de conceptos muy clara. Entonces, y más aún, digamos que hay algunos problemas en el que, por ejemplo, hay métodos que aceptan solamente criterios binarios, como por ejemplo sesgos de género, en donde se trata de mitigar los problemas que hayan sobre el hombre y la mujer, y otros que son un poquito más, menos restrictivos, como por ejemplo uno que es de multiclase, en donde uno puede pasar más de un criterio. Y entonces, también hay un problema de estandarización, también hay un problema de que simplemente tenemos problemas para ejecutar cada uno de estos métodos, tratando de compararlos. ¿Ya? Entonces, la idea de UEFE al final, la idea de todo esto es que desarrollemos un framework que sea capaz de estandarizar las mediciones y la mitigación de sesgo en modelos de Word Embeddings. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de nuestro framework y de lo que hemos estado desarrollando hasta el momento. ¿Ya? Y de aquí viene UEFE, de Word Embedding Fairness Evaluation Framework. ¿Ya? No le hemos querido cambiar el nombre, un detalle curioso, porque originalmente se llamaba así, pero ahora estamos tratando de incluir muchas más cosas y no, ¿verdad? No sé muy bien si es buena idea cambiarle el nombre, ¿no? A una librería que ya está publicada. Yo creo que no, pero en fin. Entonces, ¿qué es UEFE? UEFE es un framework, ya es lo mismo que les había dicho recién, para medir y mitigar sesgos en modelos de Word Embeddings. ¿Ya? Entonces formaliza todas estas métricas que existían en algún momento en un framework unificado, o sea, es decir, nosotros de alguna manera tomamos ciertas definiciones matemáticas y decir, vamos a encajar todas las métricas en estas definiciones y entonces vamos a hacer que todas funcionen bajo los mismos criterios. Encapsula también las palabras de prueba, recuerden que les había dicho que a veces podían tomar algunos conjuntos, varios conjuntos o simplemente un par de palabras o palabras variadas, en fin. Entonces la idea es que todo lo estandaricemos también en otro objeto matemático que nosotros llamamos queries. Cuantifiquemos el sesgo a través de esta framework. Y por último también formalicemos los métodos de mitigación a través de una interfaz que popularizó en algún momento scikit-learn, que es la interfaz de fit transform. ¿Ya? O sea, es decir, yo calculo alguna transformación y después aplico esa transformación sobre mi modelo de empresa. Entonces, primero, para explicarles, ¿ya? Aquí lo que viene es, primero que nada, la explicación del framework de medición de sesgo. De ahí viene un par de tutoriales en donde vamos a ver estas mismas cosas que estamos viendo ahora, pero aplicadas a modelos en español. Y después vamos a ver también cómo mitigar el sesgo en estos mismos modelos. Primero que nada, explicar un poco de la teoría y después ir partiendo también por el tutorial. ¿Ya? Entonces, primero, lo primero que nada, para medir sesgo necesitamos tener bien claro cuáles son las palabras, ¿ya? Con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Recuerden que como estamos haciendo modelos de Word Embeddings, lo que necesitamos siempre son palabras para poder compararlas entre sí, para poder decir, ¿sabes qué? Esta es más similar a esta otra, o estas son más distintas, están más alejadas, en fin. Y como hay varios tipos de conjuntos de palabras, decidimos separarlos en dos que tienen significado para poder significado da alguna entrada, por ejemplo, de alguna métrica.
¿ya? Los primeros que nada son los target sets, en donde, ¿qué nos referimos a un target set? Es un conjunto de palabras que está indicada de alguna manera para medir, o para, perdón, para representar algún grupo particular bajo algún cierto criterio. Ya entonces, si nuestro criterio, por ejemplo, fuera el género, entonces en este caso, yo podría tener dos target sets, que sería este de acá, los conjuntos de palabras que representan a las mujeres, y este conjunto de acá, que es el conjunto de palabras que representan a los hombres. ¿Ya? Entonces, el target set está solamente definido para que pueda representar a uno o varios grupos sociales distintos. Esta va a ser una de las entradas de nuestras fairness metrics que están destinadas a medir el set. La segunda son los attribute sets, que son, en términos prácticos, es un poquito más libre esta definición y son cualquier característica, cualquier capacidad, cualquier eh, campo ocupacional, en fin, lo que ustedes necesiten estudiar básicamente, que puedan ser asociados con individuos de cualquier grupo social. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ciencias, en donde nosotros definimos tecnología, física, química, y aquí tenemos arte, en donde definimos poesía, danza, literatura, y entonces estos son dos grupos distintos de dos conjuntos de palabras, este que está acá y este que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea después a partir de estos conjuntos de palabras? Es que nosotros relacionemos cómo se relacionan, ya valga la redundancia, los hombres con la ciencia con respecto a las mujeres con la arte. ¿Ya? Ese es el estudio que eventualmente vamos a querer hacer un poquito más adelante. Las queries son estos componentes que finalmente agrupan estas dos cosas, agrupan los target sets, que son estos de acá, y agrupan los attribute sets, que son estos de acá. Entonces una query, como la query que vimos anteriormente, que era lo que les decía, va a tener, por ejemplo, aquí hombres y mujeres como target sets, y attribute sets va a tener ciencia y arte. Esos van a ser los conjuntos de palabras que nosotros le vamos a pasar a la métrica para que después la vaya a probar. Bueno, es lo mismo, no me acordaba esta diapositiva, así que lo lamento, pero es eso. Entonces aquí tenemos estos dos target sets, hombre y mujer, attribute sets, ciencias y arte, y la query finalmente se vería como de esta manera, una tupla que tiene varios conjuntos de palabras dentro de esto. Ya, y por último, la fairness metrics es una función que, y aquí un poquito una definición más formal, una definición que cuantifica el grado de asociación entre los targets y los attribute sets en un modelo de Warren Buffett. ¿Ya? Esto es lo que buscamos. ¿Qué tanto se asocian los distintos conjuntos dentro de los embeddings de este modelo? Entonces, ¿cómo definimos esto? Simplemente es una función que dado un modelo de word embedding, y una query en particular, nos retorna algún modelo, algún número real. ¿Ya? Y ese número real es el que cuantifica el grado de asociación entre los distintos targets. Ahora, targets y attributes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se interpreta este valor? Y este valor se interpreta según cada una de las métricas. Depende, depende. Hay muchas métricas y todas las métricas tienen una interpretación relativamente distinta. De hecho, una de las que vamos a ver es bastante simpática, que tiene que ver con respecto a análisis de sentimiento. Entonces, bueno, esto es principalmente un poquito más de formalismo matemático, en donde decimos que si digamos, una query que nosotros ejecutamos sobre algún modelo, un puntaje finalmente sobre un modelo 1 es menor que el mismo puntaje o la misma query ejecutada sobre el modelo 2. Entonces significa que existe una relación de orden entre estos dos modelos. ¿A qué nos queremos referir con esto? Aquí simplemente hay un modelo que es menos sesgado que el otro. Entonces, en base a esta definición de relación de orden, podemos decir que, en términos prácticos, que efectivamente existe un orden en donde después vamos a poder hacer estos rankings que les decía al inicio. Aquí está el flujo de trabajo principal de cómo nosotros podemos medir sesgo en UEF. Primero que nada, entonces definimos los target sets. O sea, definimos las mismas que acá, she, woman, girl, y después en el target dog, he, man, boy. Lo mismo para los attribute sets, en donde aquí tenemos ciencia y aquí tenemos artes. Y a partir de estos dos, entonces generamos la query. ¿Ya? La query es básicamente eso, es simplemente un objeto que después se crea que junto al modelo de embedding que nosotros carguemos y junto a la métrica que escojamos para medir el sesgo, vamos a poder entonces obtener este score que es el que nos indica qué tan sesgado o no está un modelo de embedding. Ya, entonces estamos ya relativamente cerca del tutorial para esta primera parte, y
antes de eso, quiero mostrarles la primera métrica, la más sencilla y la que empezó todo este, bueno, el estudio de esto empezó todo el estudio como del sesgo en los Word Embeddings y después se han desarrollado muchas otras. Pero esta es la más fácil, básica, la más sencilla, que es esta que están viendo acá, WEAT o Word Embedding Association Test. Entonces, ¿cuál es la idea de esta métrica? Es medir el grado de asociación entre dos target sets y dos attribute sets, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, estos target sets de acá, que esta es como una prueba de control, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir cómo se relaciona o qué tan fuerte se relacionan las flores con respecto a palabras placenteras, con respecto a los insectos y palabras no placenteras. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que a partir de distintos cálculos de distancia vamos a cuantificar qué tan fuerte se relaciona flores y placentero con insectos y no placenteros. Y vean en este caso de acá que WET score, que es el puntaje finalmente que nos retorna, es 1.54, o sea, es decir, esto está indicando que hay una fuerte asociación entre el target 1 con el atributo 1 con respecto al target 2 con el atributo 2. Entonces, una vez ya entendiendo más o menos esta cosa y sabiendo que el score ideal que nosotros podamos sacar es 0, en donde 0 indica que no existe ninguna relación entre estos targets con respecto a estos atributos, podemos ver que más abajo tenemos, por ejemplo, pruebas del case study original en donde publicaron esta métrica, en donde se comparan nombres americanos relativamente comunes con respecto a nombres afroamericanos comunes, y aquí vemos con respecto a placentero y no placentero. Y ahí ellos encuentran una relación de 0,58, o sea, es decir, existe una relación distinta de 0 con respecto a cómo se relacionan estos nombres, o sea, es decir, encuentran que los nombres americanos comunes son más placenteros que los nombres afroamericanos comunes. El mismo caso abajo, male versus female names, o sea, nombres masculinos y femeninos con respecto a atributos que se refieren a carrera versus familia. ¿Ya? Y aquí tiene que ver entonces con la idea de que estamos probando qué tanto se relacionan los hombres con la carrera versus la familia, o sea, las mujeres con la familia. Y aquí se encontró también, como pueden ver, una relación sumamente poderosa entre estos dos. ¿Y qué es lo que quiere decir de nuevo? Que tenemos sesgos relativamente fáciles de mostrar dentro de estos conjuntos de palabras que estamos probando. Ya, primer tutorial entonces. Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos estado haciendo hasta ahora. Y como les decía, como mi enfoque es un poquito más de programación también, entonces la idea está en que podamos ver cómo programar esto mismo que estábamos viendo recién. ¿Ya? Entonces para esto les traje un pequeño notebook, que es este que está acá. Vamos a hacer un tutorial. Y lo primero que nada es decirles que, a diferencia de los ejemplos en inglés, y creo que esto yo no lo he visto nunca, así, pero encontré simpático en el momento que lo estaba implementando, es que vamos a usar modelos de Word Embeddings en español. ¿Ya? Estos modelos de Word Embeddings fueron entrenados hace un tiempo por José Cañete, también miembro del equipo de desarrollo, y por Jorge Pérez también, me parece mucho que estuvo trabajando acá. Fueron entrenados en distintos corpus de español, que obviamente, a diferencia de los de inglés, tienen información sobre el contexto en donde nosotros vivimos. ¿Ya? Por eso creo que es como bien importante tener en cuenta. Y el que vamos a estar usando hasta el momento va a ser este de acá, este GLOW, este modelo GLOW, que en verdad es un algoritmo simplemente para entrenar modelos de Word Embeddings. Este entonces lo vamos a medir en distintas áreas, ¿ya? Entonces, lo primero que nada es cargar el modelo. Yo ya lo descargué en algún momento. Este archivo que está acá, que es el mismo que uno puede encontrar desde acá, en este de acá. Lo descargué y simplemente después lo cargué con Gensim, que es una de las librerías de las cuales depende UEFE. Y después simplemente tengo que encapsular este modelo dentro de un wrapper para que lo pueda usar dentro de la librería. ¿Ya? Esta librería está íntegramente desarrollada por el equipo de web, ¿ya? O sea, esto aquí no hay nada que sea externo, son simplemente las dependencias. Pero todo lo que les voy a mostrar desde aquí en adelante ha sido simplemente cosas que hemos desarrollado nosotros, ¿ya? Entonces, encapsulamos nuestro modelo y ya con eso entonces tenemos disponible ya todas estas cosas, todo este modelo en particular para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir sesgos de género con respecto a carrera versus familia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, primero que nada, el primer paso, que era el que les había mostrado en la presentación, es definir, vamos a ir acá, definir las targets y attribute sets.
O sea, este que está acá y este que está acá. Con eso vamos entonces a poder crear la query. ¿Y cómo definimos nuestro target set? Vamos a hacer dos. Vamos a hacer un target set que tenga palabras masculinas, como por ejemplo masculino, hombre, chico, muchacho, hermano, bla, bla, bla. Vamos a tener también otro target set que sea el target set femenino, en donde tiene palabras que representan el grupo social, digamos. ¿Ya? Entonces, definimos estos dos target sets dentro de distintas listas, no tienen que ser conjuntos necesariamente, pueden ser listas. Y después el siguiente paso es definir los attribute sets, que son las palabras con las cuales vamos a ver las relaciones entre los target sets. El primer conjunto de palabras era el mismo que habíamos visto antes, que es respecto a las carreras, ¿ya? O sea, a la carrera profesional, digamos, como por ejemplo ejecutivo, administrador, profesional, corporación, salario, oficina, negocio, ¿ya? Y esas las vamos a estar relacionando entonces con este primer conjunto que es el conjunto masculino. Y por otro lado, vamos a estudiar el conjunto de palabras que se relacionan más con ideas de casa, de familia, el cual denominamos familia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos hogar, padres, niños, familia, primo, matrimonio, bodas, parientes. Este es el segundo target set. Y este lo vamos a relacionar entonces con las palabras femeninas que están acá. Entonces, aplicamos, ejecutamos este código, ya tenemos todo definido. Y el tercer paso es hacer la query. ¿Cómo hacemos la query? Importamos desde UEF.query la query. Ponemos los target set, ponemos los attribute set, y aquí le puedo poner los nombres, simplemente para que después tengamos una visualización relativamente bonita de lo que estamos haciendo. Y ejecutamos. Entonces, esto es lo que nos muestra en la query, es términos masculinos y términos femeninos con respecto a carrera y familia. Eso va a ser las relaciones que vamos a estar estudiando. Y aquí están definidas entonces las mismas palabras que hemos visto antes, que son palabras masculinas, palabras femeninas, carrera y hogar. ¿Ya? Este es el tercer paso y el último paso, que sería el final, es medir entonces la asociación usando esta métrica que les había comentado recién, que era WET. ¿Cómo usamos esto? Muy sencillo. Primero que nada, ponemos nuestra query dentro de este método runQuery, ¿ya? Y después ponemos también nuestro modelo, que también se recibe como entrada, y así, sencillamente es eso. Simplemente le pasamos lo que acabamos de definir, ejecutamos, y aquí entonces nos muestra los resultados de la ejecución de la vez. ¿Qué nos muestra este resultado? Empíricamente podemos ver que existe una relación de 0.46, que es relativamente fuerte y es distinta de 0, ¿ya? Y nos muestra entonces que efectivamente hay una relación entre los términos masculinos y carrera con respecto a los términos femeninos y familia. O sea, en términos prácticos podríamos decir que este modelo Globe en español está sesgado. Segunda query de género. Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora la única diferencia va a estar en que ya no vamos a estar estudiando carrera de familia, sino que ahora vamos a estar estudiando ciencia con respecto a poesía. Ya entonces, la primera está definida por estas palabras: ciencia, tecnología, física, química, Einstein, NASA, experimentar, astronomía. Y la segunda, por poesía, arte, danza, literatura, novela, sinfonía. Ya entonces, de nuevo lo mismo, queremos ver qué tan relacionados están los hombres con la ciencia con respecto a las mujeres con el arte. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Después ustedes, cuando esté disponible este notebook, le pueden echar un vistazo. Después ponemos ejecutar la query y, bueno, aquí pasa un grave problema, y el por qué también yo creo que es importante mostrar estas cosas prácticas. Y lo que pasa es que nos indica que la transformación de ciencias perdió proporcionalmente más palabras de las que estaban efectivamente permitidas. O sea, perdió un cuarto de las palabras. Eso quiere decir que es inválido el estudio porque perdió tantas palabras que ya no puedo relacionar correctamente un concepto con otro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que implementa UEF? UEF implementa varias utilidades, como por ejemplo esta que ustedes pueden ver aquí con este parámetro acá, One Not Found Words, que lo que hace es que me muestra entonces cuáles son las palabras que se perdieron al ejecutar la query, que en este caso sería Einstein y NASA. Ya, José me pregunta, ¿qué significa que perdió palabras? Ya, que perdió palabras significa que estas palabras no existían dentro del vocabulario del embedding. ¿Ya? O sea, en este caso de acá, por ejemplo, NASA, si nosotros hacemos esta operación, NASA in el modelo de embeddings, me va a decir que es falso. ¿Ya? O sea, es decir, esta palabra no existe dentro de este modelo. A eso me quiero referir con que pierde palabras. ¿Ya?
Entonces, la idea es que obviamente no ejecutemos queries en las cuales pierdan palabras. ¿Ya? Y aquí viene este concepto súper importante que son los preprocesadores de palabras, en donde yo le puedo pedir a este software que lo que haga es que antes de pasarle cada una de las palabras al estudio, primero que nada ejecute un lowercase, o sea, es decir, pase todas las palabras a minúscula. Al pasar todas las palabras a minúscula y sabiendo que Globe solamente es uncased, o sea, no tiene palabras en mayúscula, ya nos encontramos entonces de aquí que tanto NASA como Einstein sí existían dentro de este modelo, pero existían de forma, o sea, solamente con minúscula. Y ya haciendo este preprocesamiento, entonces pudimos ver que ya tenemos resultados. Y de nuevo tenemos resultados positivos, o sea, es decir, de nuevo existe una relación que es distinta de cero entre los términos masculinos con respecto a ciencias y los términos femeninos con respecto a artes. ¿Ya? Lo mismo, vamos a dejar la tercera es muy similar a la anterior, simplemente se cambian ciencia por matemáticas acá, y aquí es de nuevo arte. Lo vamos a dejar más adelante porque quiero pasar a la segunda parte. Ya, la segunda parte de la presentación entonces, o la segunda parte del tutorial, tiene que ver con esta segunda métrica que es que es la que voy a mostrar acá. Esta segunda métrica mide también el sesgo en modelos de Word Embeddings, pero la diferencia está en que entrena un clasificador para poder distinguir a los embeddings entre positivos y negativos. Ya, o sea, decir, yo por ejemplo, para estas palabras que estoy mostrando acá abajo, a ver, por ejemplo, mexicano, chino, filipino, alemán, inglés, a cada una de estas palabras la paso por un clasificador que me indique qué tan negativa es la palabra. ¿Ya? Y la idea de esta operación es que después comparemos esta distribución de sentimientos negativos con respecto a una distribución uniforme, en donde mi uniforme verdaderamente está implicando que los grupos sociales son igual de negativos todos. ¿Ya? O sea, es decir, todos son o cero negativos o representan, no sé, menos, o digamos, 0,2 de negatividad y todos están de alguna manera calificados igual. En este caso de acá, este ejemplo que muestra un globe en inglés, muestra que hay bastante sesgo, sobre todo en contra, por ejemplo, los mexicanos, los americanos, los rusos. Mientras que este otro segundo modelo, que es el que está acá, muestra que hay poca discriminación con respecto a los distintos grupos sociales que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, la idea de esta métrica es que al final se calcula un score, que es la divergencia KL con respecto a la distribución de sentimientos negativos y a una distribución uniforme. Y mientras más distinto sea esta distribución uniforme con respecto a la que encontramos de sentimientos negativos que hay acá, más alto va a ser entonces el puntaje que nosotros encontremos. ¿Ya? Entonces, parte de 2 del tutorial, y tampoco quería como, o sea, encontré bastante interesante ver esto, porque no había visto estudios en español respecto a este tema, y en particular vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos recién, pero ahora con nacionalidades que son las que estamos viendo acá: argentino, brasileño, boliviano, canadiense, chileno, colombiano. En fin. Ya, entonces, primero que nada, nosotros vamos a cargar un dataset de sentimientos, de palabras que representan distintos sentimientos, como por ejemplo estas que están acá, y también palabras de sentimiento positivo y de sentimiento negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a definir un target, o varios targets en este caso, porque aquí el grupo social es una sola palabra. Y aquí viene de nuevo lo mismo que les había dicho al comienzo de la presentación, ¿cierto? Que no estaba muy claro cuál era, si era una palabra sola, un grupo de palabras, varios conjuntos de palabras. Aquí en este caso, esta métrica puede recibir varios conjuntos distintos de palabras, de tamaño 1 o de tamaño n, de los que nosotros necesitemos. En este caso, solamente vamos a comprobar conjuntos de palabras con una sola palabra. Entonces, este va a ser un target distinto, este otro, otro. Y vamos a ejecutar entonces nuestra query. ¿Qué va a tener la query? Va a tener como target, esto que estamos viendo acá, y como atributos va a tener las palabras positivas y negativas con las cuales va a entrenar el clasificador. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar. Bueno, aquí hay una descripción de la query, está un poquito larga, pero en el práctico simplemente lo mismo que vimos antes. Y después vamos a ejecutar esta query usando esta métrica RNCP. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí nos entrega un reporte de clasificación en donde nos indica qué tan bien está clasificando la clase positiva y la clase negativa, y en particular le está yendo bastante bien para todas las muestras, que es una muestra chiquitita, pero de todas maneras es una buena muestra.
Y después entonces nos va a mostrar tanto el resultado de la métrica, que es en este caso de acá, este 0.35, y además nos va a entregar las probabilidades de que cada una de estas palabras sean negativas. ¿Ya? O sea, que finalmente, ¿qué tan negativo es la palabra argentino, brasileño, boliviano, canadiense? Entonces voy a usar esta pequeña función, que es simplemente una trampa para graficar estas cosas, y vamos a ejecutar entonces un gráfico para ver exactamente las mismas cosas que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Por ejemplo, colombiano y argentino, mexicano, venezolano, peruano son los que tienen menos probabilidad de ser negativas. ¿Ya? O sea, estas palabras están relativamente bajas en términos de la probabilidad. Por otro lado, no sé, cubano, estadounidense, chileno, más o menos medio, y ecuatoriano y boliviano son bastante altas las probabilidades de que se clasifique como negativa esa palabra. ¿Ya? En este caso, el valor de RNSB es 0.35, que es lo que nos indica qué tan distinto es esta distribución con respecto a la distribución uniforme. Después podemos hacer lo mismo, pero ahora con etnias chilenas, como por ejemplo aymara, mapuche, quechua, y también comparar con los mismos chilenos. Entonces vamos a ejecutar, y aquí de nuevo tenemos algo bastante interesante. Los chilenos, bueno, los quechua son los que tienen probabilidad más baja de ser quechua, y después vienen los chilenos, después vienen los aymara, y los mapuches tienen una gran probabilidad de ser negativo. No es una probabilidad que nosotros digamos cercana al 0,8, 0,9, pero es distinta esta probabilidad con respecto a esta otra que sacaron los chilenos. Y aquí en este caso el valor de RNSB es distinto de 0, que el 0 es el valor ideal, y entonces tampoco nos está mostrando la existencia de 0. Y por último también exactamente la misma prueba, pero ahora con respecto a las religiones. Ya también les había hablado que otra de las cosas que se estudiaban eran religiones. ¿Ya? Y aquí podemos ver cómo se distribuyen las distintas religiones. Por ejemplo, cristianos y evangélicos están relativamente bajos, son los más bajos. Musulmán tiene alta probabilidad de ser negativo, hinduista también, judío también, más allá del 0,5, que es por defecto clasificado como positivo. Y también agnóstico y sobre todo ateo. Ser ateo parece que es definitivamente lo más malo de este dataset. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que están viendo ahora podemos obtenerlas a partir de la misma librería de UEF y esto en verdad no es ningún estudio, estos son simplemente traducciones de los estudios que hay en inglés hasta ahora, pero que de todas maneras tratan de dejar abierta la puerta para que ustedes más adelante puedan interactuar y puedan hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Y la segunda parte tiene que ver con mitigación de Warren-Banks, de sesgo en verdad en Warren-Banks. ¿Ya? Entonces la idea es que no solamente nos quedemos con medir, sino que también una vez que sepamos la existencia de los sesgos podamos mitigarlos. ¿Y qué es lo que hicimos para poder estandarizar todos estos métodos de mitigación? Simplemente usar la interfaz ya ultra conocida que en algún momento Scikit-learn implementó, que es la interfaz de Fit Transform. Entonces, la interfaz de Fit Transform es relativamente sencilla. Tiene dos métodos. Cada método de mitigación implementa estos dos métodos. El primero es Fit, que aprende la transformación correspondiente. Eh, y después viene Transform. Bueno, aprender la transformación en términos prácticos implica saber, por ejemplo, dónde está el sesgo y cómo yo voy a, cuál va a ser la operación que yo voy a aplicar para mitigar ese sesgo. Y la segunda parte es el método Transform, que es aplicar la transformación original al espacio de sesgo para poder disminuir el sesgo en las palabras. Ahí Eugenio me pregunta, ¿es posible descargar el tutorial? Sí, sí, después yo creo que voy a, quizás en la página de LinkedIn, no sé en verdad, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo podemos publicar este tutorial. Sí, pero de todas maneras la idea es que todo este código quede disponible. ¿Ya? Y el flujo de trabajo entonces se ve desde esta manera. Primero que nada cargamos un embedding y instanciamos un método de mitigación cualquiera. Ya nosotros tenemos implementado más o menos 5, de las cuales María José implementó varios. Después ejecuta el fit, el método fit, que es el que aprende la transformación, y después aplica la transformación sobre el modelo, lo que produce ya finalmente el modelo no sesgado. Y lo que vamos a estar viendo ahora, ahí está, sí, ahí sí. ¿Ya? Es el método Hard Device. Ese es el que les voy a mostrar un poquito más adelante en el tutorial. Entonces, Hard Device es un método que permite mitigar sesgos a través de operaciones geométricas. ¿Ya? Consiste en 3 etapas.
primero que nada, identificar la dirección del sesgo, que en este caso siempre es de género, porque el único sesgo que, por lo menos yo he visto hasta el momento, que tiene solamente dos variables, y este método es solamente compatible para esas dos variables. Después viene la neutralización, y por último viene la ecualización, que son etapas que voy a estar explicando un poquito más tarde. Entonces, primero que nada, necesitamos identificar cuál es la dirección de sesgo. Ya, recordemos que los embeddings tradicionalmente tienen 300 dimensiones, y de esas 300 dimensiones nosotros podemos aplicar un PCA en donde la primera dimensión que obtengamos sea la dirección más representativa del sesgo que nosotros estamos estudiando, que en este caso podrían ser de género. ¿Y cómo calculamos ese PCA? Sí, tomamos los embeddings de pares de palabras que representen, que de alguna manera mentalmente imaginemos que tienen alguna dirección. En este caso podría ser hombre y mujer, podrían ser él o ella, podría ser niño o niña, padre o madre, abuelo o abuela, en fin. Todas estas palabras finalmente nos van a definir una dirección de sesgo que podría ser esta que estamos viendo aquí, que es esta de aquí. ¿Ya? Entonces podemos ver que en este eje que está un poco inclinado hacia allá, mientras más alto representa la dirección de más, o sea, mientras más, ya digamos, mientras más alto representa la dirección de los hombres y mientras más bajo representa la dirección de las mujeres. Y por otro lado tenemos las otras palabras, que este de acá representa en verdad todas las otras dimensiones, digamos las 299 dimensiones que, que, que restan, representan dónde están ubicadas cada una de estas palabras. Por ejemplo, el programador está muy arriba, lo que quiere decir que está muy vinculada con hombre o con el género masculino. Y por otro lado, ama de casa, me parece mucho que es esto, está muy vinculado a las mujeres ya que está en esta dirección hacia abajo. Y lo mismo con estas palabras, por ejemplo, rosado, bonito y o sea, inteligente o azul con hombre y esta con mujer. ¿Ya? Entonces, la primera es simplemente identificar. Y esto es lo que nosotros en algún momento transformamos a fit. O sea, es decir, cuando nosotros hacemos este método harddevice.fit, lo que estamos realmente identificando es esta dirección de sesgo que es la que después vamos a tratar de neutralizar en la siguiente etapa. Entonces, la siguiente etapa, neutralización, nosotros tomamos esta dirección de sesgo, ¿ya? Definimos un conjunto de palabras a las cuales no queremos quitar este sesgo, porque la idea es que estas palabras sigan manteniendo su identidad original, por ejemplo, él, ella, no sé, lo mismo que les decía, soy padre, madre, hijo, hija. O sea, está bien que esas palabras sean secadas porque representan, o sea, representan género y está bien que representen el género. Y todas las otras palabras que nosotros digamos no deberían estar cercadas, como por ejemplo programador o ama de casa, entonces esas palabras las pasamos por un proceso de neutralización. ¿Y cuál es la idea de este proceso de neutralización? Es súper sencillo. Vamos a proyectar todas estas palabras que habían estado acá, 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 o acá, o acá. Las vamos a proyectar en el eje en donde no hay sesgo, que en este caso serían las otras 299 dimensiones del embedding. Entonces, esto nos asegura que neutralizamos la dimensión de sesgo sobre todas estas palabras que estamos viendo. Y el último paso es que la ecualización, que es un paso extra que ellos agregaron, es que dice que en términos prácticos, tanto chi como ji estén a la misma distancia de la dirección de sesgo. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí ji y después chi, la idea es que estas dos entonces estén, por ejemplo, esta exactamente a la misma distancia que acá. O sea, chi debería moverse a este punto que está acá y ji debería quedarse acá. Lo mismo que king y queen, que en este caso están más o menos ecualizadas. Entonces, las dos que queden más o menos a la misma distancia respecto a el eje en donde se presenta el cero. Ya, tercer tutorial, entonces. Y este es el último tutorial que les traigo para compartir, que es cómo aplicar ahora esta transformación de sesgo usando hard device, ¿ya? Entonces, primero que nada, hard device, y la idea también es que como habíamos estado haciendo el tutorial en español, sigamos en la misma idea y estemos haciendo el sesgo en español. Ya, entonces, primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, antes que nada, pequeño detalle. La idea de, como les decía, de UEFE anteriormente, era que nosotros pudiéramos medir el sesgo en distintos modelos de embeddings. Para esto está esta utilidad run queries, que ustedes después pueden ver en la documentación. Y run queries lo que hace es ejecutar varias queries a la vez usando una métrica y sobre varios modelos. Entonces aquí tenemos las queries y aquí tenemos los modelos que habíamos estado probando. La última columna de acá es un promedio de los valores absolutos que en términos prácticos nos indica
el promedio de todas estas queries de acá, para este modelo acá, para este modelo acá y este modelo acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que le fue mejor en este caso fue Glow. Glow es el menos sesgado, de ahí viene Word2Vec y de ahí viene Fast. ¿Ya? Entonces, usando todas estas definiciones que habíamos hecho antes, podemos ahora sí comparar objetivamente cómo le va a cada uno de estos modelos en español. Ya, hay que tener esto en mente porque lo vamos a usar al final de esta etapa. Es simplemente eso. Y entonces, parte 3. Habíamos dicho que necesitábamos definir la dirección de sesgo, y la dirección de sesgo está definida por estas palabras, por estos pares de palabras que estamos teniendo acá. Mujer, hombre, chica, chico, él, ella, madre, padre, hijo. ¿Ya? Entonces, esto nos va a definir una dirección de sesgo que podría ser una dirección hacia arriba. Tenemos estos pares de ecualización, que era lo que habíamos dicho, que son estas palabras que queremos que queden exactamente a la misma distancia del eje de sesgo que encontremos. Y por último también tenemos acá abajo palabras que son gender specific que no deberíamos aplicar un debice sobre esto. O sea, son palabras que se supone que están correctamente, o sea, está bien que posean este sesgo de género porque son palabras representativas de este sesgo. Todas las otras palabras que no estén especificadas acá en esta lista de palabras que estamos viendo acá, entonces van a ser mitigadas. ¿Ya? Fíjense que es una lista relativamente grande. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, para hacer un device sobre el modelo de Word2Vec. Entonces, primero que nada, instanciamos un hard device, por ejemplo, este que estamos viendo acá. Después, hacemos lo mismo que en scikit-learn.fit para aprender la transformación que tenemos que vamos a aplicar más adelante. ¿Qué le pasamos? Le pasamos el modelo, le pasamos los pares, los definitional pairs, que son los que nos van a definir la dirección de sesgo, los equalize pairs, que son las palabras que vamos a querer igualizar, y después simplemente aprendemos perdón, tenía que ir otra vez. Aprendemos entonces la transformación que vamos a aplicar. Y después, el segundo paso es aplicar la transformación, en donde vamos a pasarle el modelo que nosotros queremos hacer un device. Y después también vamos a tener las palabras que nosotros queremos ignorar, que no queremos que se aplique esta transformación, que en este caso son todas estas palabras que hemos visto recién, que habíamos dicho que son exclusivamente relacionadas con el género que estamos estudiando. Entonces, no hay que aplicar el device. Entonces ejecutamos esto, espero que ojalá no se me caiga el computador porque eh, crea una copia, por defecto crea una copia del modelo. Esto en términos prácticos implica que voy a necesitar más memoria RAM. Ya, ahí sí funcionó, fantástico. Y ahora entonces va a aplicar esta transformación sobre cada una de las palabras. Ya, ahí está aplicando la transformación. Yo cuando estuve programando esto pensé que se iba a demorar medio día, pero está bastante rápido. Y listo, todo bien, todo andando. Y por último entonces vamos a ejecutar las mismas queries sobre nuestro modelo que acabamos de aplicar mitigación de género, ¿ya? De sesgo de género. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerden ahora sí la tablita que habíamos visto antes, ¿cierto? En donde habíamos puesto 3 modelos de embedding hacia abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a mostrar 4 modelos de embeddings. El que nosotros acabamos de aplicar de bias, más los otros 3. Y fíjense que estos están ordenados por el promedio. Y fíjense que el que acabamos de aplicar un de bias tiene efectivamente menos sesgo de género que todos los otros que nos estamos viendo acá. O sea, efectivamente, por lo menos para la métrica que usamos para medir para el método que usamos para hacer de bias, efectivamente redujo el sesgo de género en este modelo Word2Vec entrenado en español. ¿Ya? Entonces, hasta aquí termina la segunda parte, la tercera parte ya del tutorial. Si ustedes quieren ocupar esto, la idea es que obviamente lo ocupen, porque la idea de esto es compartir y en verdad yo encuentro que sobre todo para esta parte de acá, en donde uno puede hacer alguna especie de estudio usando, por ejemplo, las probabilidades de que una palabra sea negativa, pueden ir a la documentación oficial de UEFE, ¿ya? Simplemente tienen que escribir UEFE en Google o si no sale UEFE, read the docs, una cosa así. Y aquí entonces está la librería, la documentación de la librería, nos hemos forzado harto porque para que la documentación esté muy completa, ya fíjense que más o menos lo mismo que les expliqué está todo detallado acá, tanto para la mitigación, bueno, la medición, mitigación, está detallada también la API,
¿Qué más está también detallado? Hay guías conceptuales en donde también le explicamos un poco de qué se tratan las queries, los target set, attribute set, las fairness metrics, los flujos de trabajo, en fin, ¿ya? Y también estudios de caso en donde se replican papers anteriores, ¿ya? Entonces, muy recomendado, obviamente, y si pueden dejar una estrellita, como les habíamos comentado en algún momento en Slack, si pueden dejar una estrellita en el repositorio también nos ayuda bastante, porque estamos en proceso de mandar un paper con la implementación de UEF a el Journal of the Machine Learning Research, en particular en el track de Open Source Software. Entonces, conclusiones, ya para ir cerrando esto, implementar un UEF, UEF permite medir de forma limpia y comparar las distintas mediciones de sesgo en distintos modelos de Word Embeddings a través de todas estas cosas que acabamos de definir acá. Estandariza también los métodos de mitigación. Chuta, no, acabo de ver que estoy presentando esto. Ahí sí. Estandariza todos los métodos de mitigación a través de las transformaciones de scikit-learn. No son 100% compatibles, pero la idea es como mantener este flujo de trabajo. Todo el trabajo que nosotros hemos hecho hasta el momento está disponible de forma open source. O sea, la idea es que todo el mundo pueda acceder a esto y puedan usar la librería en vez de estar programando estas cosas a mano que yo particularmente encontré en su momento muy difícil y que están muy susceptibles a fallos. ¿Ya? Trabajo futuro, simplemente como para mostrarles qué es lo que se está haciendo, porque tenemos un grupo de trabajo en donde también está participando Marcelo Mendoza. Felipe Bravo también tiene un tesista, Marcelo también. Entonces, hay harto trabajo que se está haciendo con respecto a por lo menos el sesgo de género en Word Embeddings, o sesgo en Word Embeddings. El problema principal que yo siempre he reclamado es que la mayoría del trabajo siempre se hace en inglés. La idea yo creo que es súper importante también que hagamos lo que vimos hoy día, y es trabajar en español, trabajar en otros lenguajes y definir también distintas queries, porque es súper importante. Si las queries cambian, entonces los resultados también van a cambiar. Es súper importante también tener una buena metodología para poder definir bien las queries. Eh, el tema de las fairness metrics es que nos indican solamente que existe sesgo, pero no sabemos verdaderamente el origen de este sesgo, ¿ya? También es algo que les dije en el comienzo de la presentación, en donde no está muy claro si el origen del sesgo viene del corpus del cual se entrena o el algoritmo efectivamente amplifica esto, o son las dos cosas, o en ninguna de las dos, en fin, no sabemos. Entonces también se está estudiando eso en el grupo de investigación. Y también la idea es, obviamente, no solamente quedarnos con modelos estáticos de embedding, sino que ahora también usar modelos contextualizados por embedding, que esto yo creo que es el gran paso siguiente, que es lo que tenemos que hacer, porque yo estoy seguro que todos los modelos nuevos de lenguaje grandes, gigantescos, tienen sí o sí sesgo, aunque hayan distintas capas de procesamiento. Y hay muchos trabajos que lo que tratan de hacer es llevar no sé, oraciones usando templates, por ejemplo, a embeddings, y esos embeddings se median exactamente de la misma forma que la habíamos estado haciendo ahora, a través de estas métricas que acabamos de mostrar. ¿Ya? Entonces, también un área súper grande y ojalá también resulte. Y con eso termino mi presentación, así que ojalá que les haya gustado y muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas alguien. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ver si hay preguntas aquí en los asistentes que están de forma física. ¿Hay preguntas por acá? En el chat, ¿alguna pregunta? Aprovechen. Claudia López, puedes preguntarle directamente a Pablo. Nunca. Hola Pablo, gracias por tu charla, súper interesante lo que están haciendo. Mi pregunta es que me da la impresión de que la medición de bias es súper susceptible a la selección de palabras que uno haga en las queries, ¿cierto? Y entonces uno podría imaginar escenarios donde yo que quiero usar la herramienta hago unas poquitas palabras y las elijo muy mal y digo, igual ya lo hice un biased. Entonces, como que podría haber un mal uso, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué imaginas que podría ser una buena forma de ir construyendo buenas queries que permitan como ir definiendo buenas prácticas en este sentido? Porque es poco esperable que cada data science
scientist pueda como llegar y aparecer con buenas palabras en femenino, buenas palabras en masculino, incluso ahí en tus propios ejemplos, de repente, no sé, familia decía primos y no decía primas, ¿cachai? Y entiendo que es difícil ir armando esos conjuntos, entonces, ¿qué imaginan en ese sentido como esa vulnerabilidad que tiene el uso de la librería? Claro. Es un tema súper grande, también era parte del trabajo futuro como de la presentación original que hice hace un par de años y no ha cambiado mucho. Lo que hemos hecho nosotros es tomar los conjuntos de palabras que han definido otros trabajos y esos trabajos se basan en estudios de psicología, en particular WEAT, en verdad es una métrica que viene de un estudio de psicología que se llama Implicit Association Test, donde se relacionaban distintos términos con respecto al tiempo de reacción que uno asociaba a esos términos. En términos prácticos, nosotros sacamos las palabras de ahí. No tenemos una metodología clara para poder definir cómo poder representar correctamente los targets y attributes que nosotros queremos estudiar. Entonces, claro, la recomendación sería, ojalá tratar de usar, por ejemplo, en este caso, lo que estoy mostrando acá, las palabras que ya vienen definidas de alguna manera para poder como, aplicar estas cosas. Pero aún así es algo que no sabemos si efectivamente está bien o no. De hecho, también me habían hecho esta pregunta antes y una de las propuestas era buscar automáticamente estos grupos sociales. Pero viene de nuevo la pregunta, ¿cómo puedo encontrar automáticamente los grupos sociales a partir de Wormbeck? Sí. Es complicado, es súper complicado. Entonces, claro, yo creo una de las grandes debilidades es eso. Gracias. Ok. Acá tenemos una pregunta dentro de los asistentes. Hola Pablo, muchas gracias por tu charla y también por el esfuerzo de hacer como la parte más workshop así. Sé que toma tiempo algunas veces. Em, Mi pregunta es con respecto al valor del WIT y es cómo puedo interpretar ese valor. Como, por ejemplo, en una correlación bueno, o una regresión, un beta lo puedo interpretar de manera muy clara. Entonces, mi pregunta es cómo lo puedo interpretar y obviamente como no tengo la formulación matemática, es lo que hace WIT. Quizás me puedes contar un poco más de eso, por favor. Ya, a ver, mire, en la documentación también es bien interesante, tratamos de dejar como las formulaciones matemáticas bien explícitas para que cualquiera que tenga dudas respecto a esto pueda llegar y leer esta documentación y tenerlo a llamar. Ya, pero en términos prácticos, lo que trata de hacer WEAT, por ejemplo, es, dado dos targets y dos atributos, bueno, yo encuentro, de partida encuentro un poquito complicado que sean dos targets y dos atributos, hubiera preferido que hubiese sido solamente un target y dos atributos, porque ha sido mucho más sencillo, a ver, pues si el puntaje positivo, entonces está más asociado con atributo 1, si es negativo, más asociado con el atributo 2. En este caso de acá, trata de juntar dos atributos y dos targets para explorar los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero que nada, hace una... Ay, en el chat me están preguntando. Gracias. Entonces, hace una sumatoria entre esta expresión S que está acá con los targets. Y en términos prácticos, lo que hace simplemente es promediar los atributos con respecto a cada una de las palabras. Por ejemplo, aquí promediamos todo el atributo, no sé, digamos, es ciencia. ¿Ya? Entonces, vamos explorando por cada una de las palabras, no sé, de hombre, por ejemplo, en este caso, la ciencia, y con eso sacamos entonces un número en particular. ¿Qué es lo que me va a decir este número? ¿Qué tan asociado está ciencias con respecto a hombre? Y este de acá, ¿qué tan asociado ciencias con respecto a, o sea, perdón, artes con respecto a hombre van a estar? ¿Ya? Eso es lo que calcula ese dato. La resta de esto, en términos prácticos, nos indica que si el número es positivo, entonces hombre está más relacionado con ciencia, y si el número es negativo, entonces mujeres está más relacionado con ciencia. Este es el primer término que es el que aparece acá. Y el segundo término hace exactamente lo mismo, pero ahora para las mujeres. O sea, es decir, en este caso de acá, es primero que nada, mujeres con ciencia, el promedio de las distancias coseno, y este es el promedio de las distancias coseno de mujeres con arte. Lo que podemos ver en la prueba que vimos anteriormente, en la que era positivo este valor, es que este S de acá era más grande que este S que sacamos acá. O sea, es decir, las relaciones que se encontraron entre hombre con ciencia
eran mayores, o sea, este término era mayor y este era menor para este caso de acá de los hombres, y para el caso de las mujeres, este de acá era mayor y este de acá era menor, entonces por eso este salió un poquito más pequeño. Esa es como, es una, de alguna manera, tratar de interpretar a la rápida estos puntajes, pero en verdad no es tan directo, como te decía anteriormente, no es tan directo interpretar estas cosas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias, Pablo. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Tampoco en el chat. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas las y los asistentes de este seminario de día jueves. Les recordamos que lo hacemos todos los jueves en el mismo horario, así que están invitados e invitadas a las futuras sesiones. Les recuerdo también que las sesiones anteriores están subidas en el canal de YouTube del Centro Nacional de Inteligencia Artificial para que los puedan visitar. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Chao, estén bien.